El nacimiento de una obsesión imparable. Quédate hasta el final de este video, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera, no es una simple biografía. Esto es una advertencia camuflada de admiración, una tragedia esculpida en músculos, sangre y silencio. Hoy, en el lado oscuro del fisicoculturismo, te revelamos la historia real, cruda y despiadada de un hombre que se convirtió en un símbolo de la perfección física y del precio devastador que esa perfección exige. Su nombre fue Andreas Münzer, y esta es su verdad. Dale like, comenta y suscríbete ahora mismo si quieres que sigamos contando lo que nadie más se atreve, porque lo que verás aquí no lo verás en ningún otro canal. Austria, año 1964. En un rincón remoto, montañoso y olvidado del mapa europeo, nace un niño que sin saberlo llevaría su cuerpo al límite más absoluto que un ser humano pueda imaginar. Su nombre, Andreas Münzer. Su hogar, un pequeño pueblo llamado Pach, en el estado de Estiria. Una zona agrícola, alejada del bullicio de las ciudades. Un lugar de trabajo duro, de amaneceres fríos y campos de tierra seca. Allí no existían los lujos. No había centros de entrenamiento, no había suplementos ni proteína en polvo. Solo había esfuerzo, familia y silencio. Y en medio de ese silencio, comenzó a forjarse una obsesión. Andreas era el segundo de 3 hermanos. Su familia era profundamente trabajadora. Su padre, un campesino estricto. Su madre, dedicada por completo al hogar. Desde niño, aprendió que el cuerpo no era algo que se mostraba. Era una herramienta de supervivencia. A los 7 años, ya ayudaba con tareas duras. Cargar leña, mover sacos, arar tierra. A esa edad, la mayoría de los niños piensan en juguetes. Andreas pensaba en no defraudar a su padre. Era un niño callado, reflexivo, pero con una energía interior que lo quemaba por dentro. Nunca fue el más popular, nunca el más carismático, pero tenía algo que nadie podía enseñarle: disciplina. Un día cualquiera, con solo 12 años, mientras esperaba su turno en una barbería, vio una revista que cambiaría su vida para siempre. En la portada, un físico que parecía sacado de una estatua griega, Arnold Schwarzenegger. Austriaco, como él, nacido no muy lejos de su pueblo, y ahora, ídolo mundial. Andreas quedó paralizado. No era simplemente el tamaño, era el aura, el dominio, la estética. Y ahí, en ese instante, algo despertó. No quería ser famoso, no quería reconocimiento, no soñaba con competir. Soñaba con ser perfecto. Una escultura viviente, un monumento de músculos y simetría. Desde ese día, todo cambió. Empezó a entrenar con lo que tenía. Hacía flexiones hasta desmayarse, usaba piedras como pesas, cargaba troncos, improvisó un banco de press con maderas viejas. Y cada noche, antes de dormir, observaba sus brazos, buscando cambios, milímetros de progreso. A los 15 años ya tenía una definición muscular que superaba a hombres adultos. Pero no se conformaba, nunca era suficiente. Siempre había algo que mejorar, una línea que marcar, una curva que perfeccionar. Entrenaba en soledad, durante inviernos helados, bajo la lluvia, de madrugada. Su cuerpo era su proyecto, y no aceptaba distracciones. A los 17 años, viajó por primera vez a la ciudad de Graz, donde Arnold también había comenzado. Allí entró a un gimnasio real, pesas de verdad, máquinas, olor a hierro oxidado y sudor. Y en ese lugar, encontró su templo. Comenzó a entrenar con culturistas locales. Algunos lo miraban con desprecio por su físico aún pequeño, otros lo ignoraban. Pero él observaba, aprendía, tomaba notas, estudiaba cada técnica, y en silencio, se iba transformando. Andreas entendió que el culturismo no era un deporte, era una religión.
y él iba a ser su profeta. A finales de los años 80, Andreas Münzer comenzó a competir de forma profesional. Su ascenso fue silencioso, pero imparable. Participaba en competencias locales, regionales, y poco a poco su nombre empezó a sonar con más fuerza. Pero había algo que lo diferenciaba de los demás. Andreas no tenía el tamaño de los monstruos del momento. No era el más pesado, no era el más grande, pero era el más definido, el más esculpido, el más irreal. Su piel era tan delgada que parecía papel encerado. Se podía ver la circulación completa de su cuerpo en movimiento. Sus abdominales no eran bloques, eran grietas. Su espalda parecía tallada con bisturí, y sus piernas eran mapas musculares tridimensionales. Era una anatomía andante, una obra de arte viva. Pero detrás de esa estética perfecta, había una realidad que pocos querían ver. Para llegar a ese nivel, no alcanza con dieta y entrenamiento. Andreas lo sabía, lo entendía, lo aceptaba, y por eso entró en el mundo de los ciclos avanzados, no una vez, no en preparación de torneos, siempre, todo el año, sin descanso. Empezó con esteroides anabólicos comunes, luego fue aumentando la dosis, luego combinó varias sustancias al mismo tiempo, luego vinieron los diuréticos, luego el clenbuterol, luego hormona del crecimiento, y más tarde, insulina. Cada miligramo estaba calculado, cada ciclo era un ritual. Andreas llevaba un diario detallado de sus inyecciones, medía su pH, controlaba su orina, su cuerpo era su laboratorio, y él, su único científico. Su cuerpo era una máquina, pero por dentro comenzaba a desmoronarse. El hígado estaba inflamado constantemente, el corazón comenzaba a crecer, sus riñones ya daban señales, pero él seguía porque su imagen en el espejo era más fuerte que cualquier advertencia médica. En una entrevista dijo una vez: "Mi objetivo no es vivir más, es ser mejor, y cada año mejor que el anterior". Esa frase hoy resuena como una profecía trágica. Para 1993, Andreas ya era uno de los culturistas más respetados de Europa. Fue invitado al Señor Olimpia. No ganó, pero dejó una impresión imborrable. Los jueces lo miraban con asombro. El público no podía dejar de observarlo. Sus competidores sabían que, en términos de definición, Andreas jugaba en otra liga. Era como ver una máquina humana funcionando al máximo nivel. Pero ese mismo año, comenzó a experimentar problemas más serios. Fatiga constante, dolor abdominal, presión arterial fuera de control, sudores nocturnos, mareos, palpitaciones. Los médicos le recomendaron parar, descansar, bajar el ritmo. ¿Y qué hizo Andreas? Aumentó su disciplina, intensificó sus ciclos, entrenó más duro, comió más limpio, descansó menos, porque para él, parar era retroceder, y retroceder era fracasar. En 1996, Andreas recibió la invitación para competir en el Arnold Classic, uno de los eventos más prestigiosos del culturismo mundial. Era su oportunidad de brillar frente al mundo entero. Entrenó como nunca, se preparó como si fuera su última competencia. Y lo fue. Cuando subió al escenario, el público no podía creerlo. Había logrado un nivel de definición que parecía CGI. Era como si alguien hubiese photoshopeado su cuerpo en la vida real. Pero su rostro decía otra cosa. Tenía la piel grisácea, los ojos hundidos, el abdomen tenso, caminaba con dificultad. Su sonrisa era una mueca dolorosa. Estás a punto de escuchar la parte más impactante de toda esta historia. No te muevas, no te vayas, porque lo que viene te va a marcar. Sus últimos días fueron una pesadilla biológica. Andreas Münzer fue llevado de urgencia a un hospital de Múnich tras desmayarse en su casa. No podía respirar bien, tenía fiebre, dolor abdominal insoportable,
vómitos con sangre. Los doctores, al examinarlo, encontraron un panorama dantesco. Su hígado estaba al borde del colapso. Sus riñones ya no filtraban adecuadamente. Tenía retención masiva de líquidos. Sus glóbulos rojos estaban por el suelo. Y lo más grave, una hemorragia interna brutal. Intentaron estabilizarlo, lo operaron de urgencia, pero ya era tarde. Andreas Münzer falleció el 14 de marzo de 1996. Tenía solo 31 años. Y aquí viene lo más brutal, lo más real, lo más escalofriante. La autopsia reveló que su cuerpo era un campo de batalla químico. Tenía más de 20 sustancias activas en su sistema. Algunas eran esteroides, otras hormonas, otras diuréticos extremos. Había rastros de todo tipo de productos diseñados para moldear su físico, pero que estaban destrozando sus órganos por dentro. Su hígado pesaba casi el doble de lo normal. Su corazón estaba agrandado y endurecido. Sus intestinos mostraban señales de necrosis y sus vasos sanguíneos estaban explotando desde dentro. ¿Todo por qué? Por una obsesión, por una estética, por un ideal imposible. Pero eso no fue lo único que estremeció al mundo del culturismo. Lo más duro fue el silencio. Nadie habló, nadie se atrevió. Muchos culturistas sabían que lo mismo podía pasarles, que estaban a una dosis más de convertirse en la próxima noticia, pero la máscara seguía puesta. Los escenarios siguieron llenándose de cuerpos inhumanos, y alguien tenía que decir la verdad. Y ahora, más de 25 años después, en este canal, el lado oscuro del fisicoculturismo, te lo contamos sin censura, sin miedo y sin vender fantasías. Porque esta historia no es solo sobre Andreas Münzer, es sobre todos los que lo admiraron, todos los que intentaron copiarlo, todos los que lo siguen idolatrando sin saber que detrás de ese cuerpo había un alma atrapada y sufriendo. Esta historia es un espejo, un grito, una advertencia para una generación entera de jóvenes que creen que un físico extremo es sinónimo de éxito. ¡No lo es! Y si tú eres uno de ellos, escucha bien. No vales más por tus músculos. No eres más admirable por tu volumen. No eres invencible por lo que refleja tu espejo. Eres valioso por tu salud, por tu humanidad, por tu historia. Y si estás viendo este video, es porque en algún lugar dentro de ti, sabes que hay algo que no está bien con este mundo artificial del culturismo extremo. Y ahora, te lo pedimos directamente, suscríbete ahora mismo a este canal. Porque aquí, en el lado oscuro del fisicoculturismo, vamos a seguir contando las verdades que nadie más quiere revelar. Las historias que todos callan. Las advertencias que pueden salvar vidas. Comparte este video. Déjanos un comentario y cuéntanos, ¿qué piensas de todo esto? Porque esta historia es solo el comienzo. Nos vemos en el próximo capítulo. Después de su muerte, el mundo del culturismo quedó dividido. Algunos lo veneraron como una leyenda, otros lo usaron como ejemplo de advertencia. Pero una cosa quedó clara. Andreas Münzer fue el primero en mostrar al mundo lo lejos que puede llegar una persona en nombre de la estética. Su legado no fue un trofeo, fue una pregunta. ¿Vale la pena morir por un cuerpo perfecto? En redes sociales, muchos jóvenes siguen idolatrando cuerpos imposibles. Influencers promocionan ciclos seguros, sin contar la verdad. Andreas fue víctima de esa mentalidad, pero también su precursor. Y es por eso que esta historia es tan importante. Porque si tú estás viendo este video y alguna vez pensaste que un ciclo de esteroides te haría avanzar más rápido, si alguna vez sentiste que tu cuerpo no era suficiente, recuerda a Andreas. Recuerda su rostro en el escenario. Y luego imagina ese mismo cuerpo abierto en una camilla, en silencio, con los órganos colapsados. Eso también es culturismo. En este canal
El lado oscuro del fisicoculturismo. Te contamos lo que nadie más se atreve, porque no todos son aplausos y trofeos. Hay cadáveres en el camino al podium. Y si esta historia te removió algo por dentro, suscríbete ahora, comenta, comparte, porque lo que viene después es aún más oscuro.